Bueno, vamos a terminar un poquito de ver lo que habíamos visto, lo que empezamos a ver con baterías, ¿sí? Quedaban algunas cositas pendientes nada más. Lo que quedaba pendiente era justamente ver algunos bancos de baterías conectados. ¿Se acuerdan que habíamos estado hablando acerca de la necesidad de almacenamiento de esa energía solar o esa energía eólica? Porque también se utiliza con energía eólica, también se puede utilizar para tener backup con la misma energía de red, sobre todo para los sistemas en los que no admiten ningún tipo de corte, ¿sí? Sobre todo aquellos sistemas informáticos que en general van a estar eh, conectados a sistemas UPS, sí, que eso, bueno, esos sistemas UPS ya son baterías, pero bueno, para volver digamos, a que esos sistemas no estén, no tengan ningún tipo de corte, también se les hace respaldo con sistemas de batería. ¿Qué tal, Cintia? Buenas tardes. Ahí abrí el chat para tenerlos. Recuerden que si no lo hicieron, a medida que vayan incorporándose, pongan su nombre y apellido en el chat que hace las veces de control de asistencia, ¿sí? Bueno, aquí tenemos más sistemas. Fíjense, todo un recinto generado para el, el sistema de acumulación y para el sistema de control. ¿Sí? Fíjense, acá tenemos inversores, controladores, reguladores de carga, ¿sí? Que que están todos en el mismo recinto. Miren que está todo, digamos, tiene todo un sistema de resguardo, aislación de lo que es los agentes atmosféricos, ¿sí? Lluvia, viento, además, convenientemente ventilados. Esto también es para un shelter, una unidad shelter de telecomunicaciones. Fíjense cómo tiene un sistema de baterías estacionarias, ¿sí? Esta que vimos, ¿se acuerdan? Los vasitos de 2 voltios cada una, dispuesta en un sistema también de resguardo, con un sistema de enfriamiento, ¿sí? Para el resguardo de los equipos, el resguardo del funcionamiento de los equipos de telecomunicaciones. Estas son las antenas de telecomunicaciones que vemos de Personal, Claro, Movistar, ¿sí? En general, casi todas son de Personal, la mayoría son de Personal, las que están, digamos, en el norte, sí, que les presta servicio también, sobre todo las aisladas, les presta servicio también a a las otras prestadoras, como es Movistar y Claro, y bueno, y hay ahora otra nueva, por ahí no me acuerdo muy bien el nombre. Esto también, fíjense, son recintos, estos son más pequeñitos. Fíjense, una pequeña panelería, ¿sí? Una pequeña panelería, un pequeño sistema este, de 24 volts aparentemente de batería, con sus correspondientes inversor, controlador, ¿sí? Sistemas de corte. Acá tenemos el tablero y acá también se ve un sistema de respaldo eh, con diésel, ¿sí? Un generador diésel. Bueno, mantenimiento, rapidito. Como ya habíamos hablado anteriormente, el mantenimiento es algo vital para prolongar la vida útil de las baterías. Mantenerlas limpias, secas. En general, siempre cuando hacemos el mantenimiento a aquellas baterías eh, que contienen el electrolito líquido, aquellas que son de mantenimiento, ¿sí? Cada vez que
llenamos los dispositivos con agua destilada. Obviamente tenemos que abrirlas y después asegurarnos de que estén las, esos tapones bien apretaditos, ¿sí? Chequear si las conexiones están bien apretadas, también es decir, los distintos conectores, ¿sí? Que hacen las veces de, ¿se acuerdan de para conectar en serie y en paralelo las distintas baterías? Usar productos adecuados, es decir, cada vez que le voy a hacer mantenimiento y voy a desconectar esos conectores, tengo que limpiarlos con los elementos adecuados, ¿sí? Con los líquidos y con los paños adecuados para realizar esa limpieza, ¿sí? ¿Para qué? Para sacar toda corrosión posible que se haya manifestado en los terminales, limpiarlos adecuadamente, volver a conectarlos adecuadamente y aplicar los productos adecuados para reducir la corrosión. Cuando yo voy a hacer, cuando yo por ejemplo compro las baterías, yo que soy distribuidor, tengo que tener cierto control acerca de la carga de esas baterías. Tengo que cargarlas periódicamente. No se pueden almacenar este tipo de equipos sin cargarlos, ¿sí? Tienen que estar siempre cargados. Nunca se almacena baterías descargadas. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que hablábamos de la separación del electrolito en, en ácido sulfúrico y agua? Bueno, cuando ese electrolito está presente de esa manera, me puede afectar a las placas, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que se separan indefectiblemente y más si van a estar mucho tiempo sin uso? Ese electrolito se separa, ¿sí? Ya no es más el electrolito que yo necesito y me puede provocar algún daño a las baterías. Almacenar las baterías en lugar seco y protegido, siempre protegido de la humedad, ¿sí? Principalmente, y de alguna posible descarga brusca que pueda llegar a ocurrir en el caso de que se conecten los bornes, ¿sí? Por algún accidente, si le cae alguna barra, algún elemento que provoque el contacto entre positivo y negativo y no están correctamente aislados, me puede producir una descarga espontánea, incluso con un estallido, ¿sí? Y puede provocar algún daño a alguna instalación o a alguna persona. Y obviamente que antes de hacerle la instalación, siempre tengo que asegurarme de que estén cargadas a máximo, ¿sí? Y si no, tengo que ponerlas a cargar antes de realizar la conexión. Bueno, esto con respecto a las líquidas. Cuando voy a hacer el mantenimiento, nunca debo agregarles ácido. Sí, lo que es recomendable es el uso de agua destilada. En general siempre se hace en la carga completa, ¿sí? Y siempre respetando el manual, o sea, las señales que me indica entre el máximo y el mínimo. No tengo que llenar las baterías, ¿no? Porque estoy previendo que a lo mejor no voy a hacer el mantenimiento siguiente y voy a saltearme algún mantenimiento, las lleno las baterías, no. Eso nunca hay que dejarlas llenas porque acuérdense que hay una especie, perdón, durante la carga necesito espacio para el burbujeo. Sí, eso es imprescindible que siempre se respete el máximo. Nunca añadir agua cualquiera, ¿sí? Nunca si están descargadas. Y tengo que siempre tratar de tener la precaución de usar agua destilada. Bueno, batería de litio de sus propios ácidos. Como para hacer un poquito más rápido esta parte, encontré un videito que la verdad que resume bastante bien todo lo que les quería mostrar. Entonces voy a ver si les comparto ese video, que está muy bueno.
y dura 6 minutitos, cosa que por ahí, si yo les explico, tardaríamos un poquito más. A ver dónde estamos para poder acá, share, aquí. Espero que lo puedan ver, lo puedan tener bien. Hola amigos, estamos en otro vídeo formativo de cambio energético. En este caso vamos a tratar un tema muy de actualidad, que es la diferencia entre la batería de plomo ácido de toda la vida y el litio. El plomo ácido no tenemos que confundirnos, tiene diferentes formatos, tiene plomo abierto, tiene vasos estacionarios de 2 voltios, tiene baterías de gel o batería de AGM, pero es todo la misma tecnología, ¿de acuerdo? Por otro lado tenemos el litio. El litio, diferentes marcas, diferentes modelos, diferentes voltajes, pero en particular también es una misma tecnología, aunque tenga diferentes formatos. ¿Cuál es el top 3 de diferencia entre plomo ácido y litio? Son 3 ventajas muy concretas. Por un lado, litio totalmente flexible. Podemos ampliar nuestra instalación en módulo de 2,5 kilovatios, en módulo de 3,5 kilovatios, cuando queramos. Es decir, dentro de 3 años quiero ampliar mi batería, no hay ningún problema. En este caso gana el litio. El plomo nos permite ampliación dependiendo de la configuración de la bancada de baterías, nos va a permitir una pequeña ampliación en quizá el primer año de vida. Después de ese primer año de vida no sería recomendable. ¿Por qué? Porque estaríamos igualando la vida de una batería antigua con un año de vida con una batería nueva. Y esto sería perjudicial para nuestra instalación solar. Otra de las ventajas del litio, garantía. Garantía. El litio nos ofrece 10 años de garantía. La batería de plomo ácido, como mucho, nos ofrece 2 años de garantía. Esto se debe a que la batería de plomo ácido no tiene ningún control de carga-descarga. Es decir, si la usamos bien nos va a durar, si la usamos mal no nos va a durar. En cambio, el litio tiene toda una serie de electrónica interna que en el caso de que la batería no sea usada de manera correcta, simplemente se va a desconectar y no va a seguir funcionando. De esta manera, el fabricante nos da 10 años de garantía. En la mayoría de los modelos, estoy hablando de algo genérico. Otra ventaja del litio en este caso sería el número de ciclos. ¿Cuántos ciclos nos ofrece una batería de litio? Dependiendo de fabricante, dependiendo del modelo, va a ser uno u otro, pero como norma general van a tener una base de 6.000 ciclos. Dependiendo del plomo, dependiendo de la tecnología en la que estemos trabajando, va a ser a lo mejor en baterías de gel unos 800 ciclos, en batería Trojan de plomo ácido unos 1.200 ciclos y en batería en vasos de 2 voltios quizá nos vamos a 2.500, 3.000 ciclos. En este caso vamos a hablar también de la profundidad de descarga. La batería de litio nos permite cargar y descargar al 100%. Sin embargo, la batería de plomo ácido, para no matarla, vamos a tener que descargarla como mucho al 50-40%. ¿Esto qué quiere decir? Que una batería de, pongamos, 100 amperios de plomo ácido tiene útiles 50 amperios para no matar esa batería. Sin embargo, en el caso del litio, si tenemos una batería de 100 amperios, vamos a tener útiles para utilizar en nuestra instalación 100 amperios. Seguimos sumando ventajas y diferencias y creo que ya vamos a llegar a la quinta o la sexta con las dos que os voy a contar ahora. Pero bueno, nunca está de más introducir cosas. Precio. Aquí hay una ventaja, quizá, dependiendo de cómo lo queramos ver, del plomo frente al litio. El plomo es mucho más económico que el litio. Esto en una primera inversión, desde luego, va a ser contemplado como una ventaja. Desde luego, si analizamos el precio por ciclo, porque al final la batería la vamos a medir en capacidad y en ciclos. Si vemos los ciclos que nos ofrecen baterías tradicionales de plomo ácido frente al litio y calculamos el coste de cada ciclo, seguramente el precio a largo plazo va a ser mucho más bajo el del litio. Pero quizá hay instalaciones en las que esto no es importante porque son instalaciones de fines de semana, instalaciones pequeñitas y el plomo ahí desde luego va a seguir teniendo un papel fundamental. Por último, y última ventaja de la que quiero hablar ya para acabar este vídeo, es la eficiencia de carga. La eficiencia de carga del litio es prácticamente muy cercana al 100%, 95, 99 dependiendo de las situaciones, es decir, 1 kilovatio que produzcamos en nuestras placas solares va a introducirse directamente en nuestra batería y la pérdida va a ser muy pequeñita, es decir, de 1 kilovatio vamos a tener 1 kilovatio acumulado. Sin embargo, en el plomo esa eficiencia de carga
dependiendo de modelos y del tiempo que tenga la batería, va a estar entre el 80 y el 85%. Es decir, de cada kilovatio que produzcan nuestras placas solares, como mucho vamos a introducir en nuestra batería 800-850 vatios. En este caso también sería una cuenta que habría que añadir al balance económico de lo que cuesta una batería y lo que cuesta otra, teniendo en cuenta que podemos aprovechar mucho más nuestra instalación solar. Y bueno, estas son las ventajas fundamentales que tienen una y otra tecnología. Como veis, el litio a día de hoy va a ser lo que va a mandar en instalaciones, sobre todo más exigentes, y el plomo pensamos que se va a quedar pues para las instalaciones más pequeñitas, de instalaciones aisladas y aplicaciones de este tipo. Bueno, vieron bastante gráfico lo que nos comentaba el muchacho. Eso es lo que yo quería comentarles también con las otras fórmulas que siguen. Pero bueno, básicamente es esa la diferencia, ¿sí? Cómo nosotros elegimos, y bueno, va a depender del tipo de instalación al que querramos sumar la acumulación, ¿sí? En general, como ustedes vieron, las baterías de litio, debido a su desempeño, a su eficiencia, a su rendimiento, entonces, pues, digamos, están en condiciones de ser utilizadas en lugares donde las exigencias sean mayores, ¿sí? Como por ejemplo puede ser en alguna vivienda con mucho consumo, en algún comercio, ¿sí? Donde la inversión que yo realmente necesito realizar para mi batería de litio valga la pena, ¿no? O sea, el rendimiento, digamos, sea primordial. En el caso de que nosotros tengamos pequeñas instalaciones aisladas, que en general van a tener o van a requerir un menor desempeño, y bueno, entonces vamos a elegir alguno de los tipos de baterías de plomo ácido en cualquiera de sus versiones, ¿no? O sea, tenemos, digamos, una gran oferta en cuanto a este tipo de baterías. Ustedes saben, vieron que ya las dividimos en electrolito líquido, gelificadas o tipo AGM, que son las que vimos en la clase pasada. Todas esas, o sea, cada una de esas versiones tiene sus pros y sus contras. Entonces depende del destino a donde nosotros querramos realizar la acumulación, entonces vamos a poder elegirlas, ¿sí? Y obviamente que la cantidad y la inversión que tengamos que hacer va a estar también adecuada a la cantidad de energía que querramos acumular. Como yo les dije, en general, si yo quiero, por ejemplo, para un lugar donde no tiene mayoritariamente muchos días nublados, entonces voy a hacer un banco de baterías que me dé respaldo solamente por la noche, ¿sí? Pero, por ejemplo, si yo tengo muchos días nublados, todo eso es información que podemos obtener de los datos meteorológicos, ¿sí? Tablas que podemos obtener tanto de, qué sé yo, de las estaciones meteorológicas. Acá, por ejemplo, en Argentina, el Servicio Meteorológico tiene todo un sistema de información para los que nos dedicamos a este tema. ¿Sí? Entonces tenemos temperaturas promedios mensuales, incluso hasta semanales, días nublados por mes, por año, por semana. O sea, son, datos históricos, ¿sí? Entonces, en esos datos históricos, nosotros nos podemos apoyar. Por ejemplo, si tenemos un promedio de, qué sé yo, 3 días nublados como máximo durante un determinado periodo de tiempo, ¿sí? Es decir, por ejemplo, 10 años nos dicen que la mayor cantidad de días nublados seguidos que hubo fueron 3 días, entonces nosotros podemos basarnos en esa información y acumular energía
para esos posibles 3 días que necesitamos. Pero fíjense que son 3 días al año, ¿sí? Es decir, puede ser más, puede ser menos, y puede ser que eso simplemente sea para esos días. Entonces, nosotros vamos a determinar si es sumamente necesario. En el caso de, como yo le decía, depende de la finalidad. Si yo quiero que por ejemplo, una torre de telecomunicación, en el caso de que haya tormenta, que me haya tirado abajo todo el sistema de distribución, entonces voy a tener, digamos, un sistema de acumulación que me permita que por lo menos esos 3 días que me dicen históricamente que puedo llegar a quedarme sin energía, ese banco de baterías me puede respaldar por esos 3 días, ¿sí? Entonces imagínense que vamos a tener un sistema de acumulación bastante complejo, bastante amplio en relación a los elementos que necesitan las baterías, ¿sí? Entonces es una gran inversión. Pero bueno, eso va a depender de cuáles son los requisitos de mi instalación, ¿sí? Bueno, esquema de conexión, como ya habíamos hablado anteriormente, de dónde van las baterías en relación al sistema fotovoltaico que estamos estudiando en esta clase. Bueno, en general, yo tengo un sistema de generación de paneles que puede o no estar, que puede ser un sistema aislado, por ejemplo, y tener un sistemita de un generador diésel como respaldo, además de un sistema de baterías también de respaldo. Y acuérdense que para ese sistemita de baterías voy a necesitar un controlador de carga, ¿sí? El inversor, que es el que me va a pedir toda la energía en el caso de que no tenga ningún tipo de otra generación, me va a pedir la energía que tengo acumulada en las baterías, ¿sí? Bueno, y depende de cómo yo vaya a, digamos, a implementar mi sistema. Bueno, esto, por ejemplo, está en función a baterías de litio, ¿sí? Todas las baterías de litio con el sistema de control y de conectividad, ¿sí? Si yo, por ejemplo, las voy a conectar en serie, en paralelo, eso va a depender de qué cantidad de energía y a qué voltaje voy a estar acumulando esa energía. Bueno, y eso es todo por esta clase. Sí, ya vamos igualmente a ir viendo todo este tema de nuevo cuando veamos ya la otra clase, que ya vamos a ir empezando un ratito. A ver si lo voy abriendo. Vamos a dejar vamos a ver el otro. Creo que están viendo ahí mi... Ay, a ver. Mira. Brownie. Vamos a cerrar este. Gracias. ¿Algo más? No, gracias. Ahí está. Así yo puedo ver el chat al lado. Ahora vamos a ver.
Bueno, ahora ya nos vamos a meter en el tema de dimensionamiento, ¿sí? Vamos a empezar a ver cuáles son los parámetros que tenemos que tener en cuenta a la hora de dimensionar. Ustedes van a ver, no se asusten igual, que vamos a tener en cuenta varios parámetros de entrada para nuestro proyecto, ¿sí? Vamos a ver por un lado todo lo que está relacionado a la carga que tenemos que solventar, ¿no es cierto? Para la cual tenemos que generar la energía. Nosotros vamos a determinar si, por ejemplo, tenemos una determinada carga con un requerimiento energético determinado. Nosotros vamos a disponer si lo vamos a dimensionar al sistema para toda la carga que tenemos, o si vamos a hacer una parte, ¿sí? Que va a ser, digamos, orientado a lo que es ahorro energético, ¿sí? Obviamente que hay muchas cuestiones que ustedes tienen que tener en cuenta antes de esto, ¿sí? Más o menos yo les comento cómo, cómo oriento yo el tema. Principalmente me fijo la distribución de energía que tienen adentro de la casa, la distribución de los cables, ¿sí? Cómo es la, la distribución del cablerío, ¿sí? Porque cómo se hace el conexionado interno. Porque muchas veces las, las casas están conectadas a un sistema monofásico y en general, si respetan la reglamentación, tienen que tener dos llaves térmicas, ¿sí? Dos circuitos separados. Uno que es todo lo que es iluminación, ¿sí? Y otro que conecta todo lo que es el tema de enchufes, ¿sí? Y como después va todo a un mismo sistema, a lo mejor con un disyuntor y una térmica única, ¿sí? A la entrada de la casa, todos esos dos circuitos muchas veces están desbalanceados, ¿sí? Y por ejemplo, yo en ese circuito, por ejemplo, de iluminación, puedo tener toda la variedad que se me ocurra de lámparas, ¿sí? Fluorescentes, incandescentes, de bajo consumo, qué sé yo, alguna de mercurio, alguna LED, ¿sí? Y obviamente que cada una de ellas tiene un consumo, una potencia y un requerimiento energético, ¿sí? Entonces, por más que tenga, digamos, un alto requerimiento energético, nunca se va a comparar al que tiene, por ejemplo, el sistema de conexionado de los tomacorriente, los enchufes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque generalmente en esa línea de enchufes, ahí puedo tener desde el cargador de la batería, puedo tener conectado, por ejemplo, todo lo que es electrónica, televisión, computadora, qué sé yo, equipo de audio, como lo que consume mucho más. Por ejemplo, qué sé yo, una cafetera, eventualmente la plancha, el equipo de acondicionado de aire, incluso hasta una ducha eléctrica, por ejemplo, el termotanque eléctrico, todos los elementos que uso en la casa y que tienen una potencia distinta, cada uno de ellos, y una potencia total muy distinta al otro circuito. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos ya un gran problema. ¿Sí? Dentro de las casas, todo ese berenjenal es un gran problema. Pero bueno, ¿por qué le digo que es un gran problema? Porque tiene mucho desbalance, a ver, mucha exigencia a distintos horarios, ¿sí? Entonces, tengo que tener ese cuidado, tengo que avisarle a mi cliente, tengo que comentarle todo esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque seguramente en algún momento vamos a tener algún conflicto, algún problemita, ¿sí? Si por ejemplo toda la gente de la que vive en la casa está en la casa y por ejemplo tenemos
si nosotros disponemos, ¿no?, de esa manera un corte de energía, y disponemos solamente la generación fotovoltaica, y se les ocurre a todos enchufar distintas cosas al mismo momento. Entonces mi sistema fotovoltaico va a colapsar, ¿sí? Si no tengo el cuidado de que el cliente sepa que tiene que tener algún resguardo de ese tipo, ¿sí? Entonces, además de hacer, siempre digo yo que además de hacer el proyecto de instalación, tenemos que hacer de maestro ciruela, ¿sí? Comentarle un poquito cómo viene la mano con respecto a la energía a nuestros clientes. Y tenemos que tener en cuenta que, justamente como yo les decía, los distintos dispositivos, tanto electrónicos como eléctricos que tenemos en nuestras casas, tienen distintos requerimientos de potencia y de energía. Y para eso tenemos que saber nosotros, ¿sí? Entonces, potencia y energía son dos conceptos que son muy distintos, pero que están siempre de la mano, ¿sí? La potencia en general nos indica cuánta energía necesita un aparato para funcionar, ¿sí? Entonces, en general, esa potencia va a estar indicada en la chapita o en los folletos o en la pegatina que tiene mi dispositivo, y esa potencia que me dice que necesita es la potencia que denominamos nominal, ¿sí? Hay algunos elementos que necesitan, por ejemplo, elementos de iluminación, elementos que tienen motores, que requieren un pico de potencia para empezar a funcionar. Yo creo que les había comentado anteriormente que, por ejemplo, en una heladera, en un equipo de aire acondicionado, de esos que, por ejemplo, no son del tipo que están con eficiencia energética, que vieron que tienen ahora cartelitos A, B, C, D, E, que son, digamos, los distintos niveles de mejoras que tienen en cuanto a este tipo de requerimientos de pico de potencia para iniciar su funcionamiento. Entonces, en general, estos elementos requieren un pico de potencia que va entre los 2 y 3 veces la potencia nominal, ¿sí? En este cartelito que vemos acá, por ejemplo, que a ver qué dice que es Barcelona, España, no se lee muy bien qué es, embutidora, ahí dice, embutidora. Para funcionar, funciona, por ejemplo, este es un elemento trifásico, ¿sí? Se dan cuenta porque dice voltaje 380 voltios, ¿sí? Está adaptado con 50 hercios, está adaptado para nuestro mercado. Nosotros tenemos en nuestra trifásica un nivel de 380 voltios y 50 Hz de funcionamiento, ¿sí? 50 ciclos. Y bueno, requiere 9 amperes de corriente y 380 voltios. Y la potencia, entonces, cuando yo multiplico 380 por 9, me va a dar la potencia, ¿sí? Esa potencia, en este caso está en kilowatt, en general es lo que requiere por una hora, ¿sí? La mayoría, o sea, todos los elementos siempre me van a dar la potencia en una hora. La potencia es un valor que puedo determinar como instantáneo, ¿sí? Pero en general lo determino en un corto periodo de tiempo, ¿sí? En un periodo cortito de tiempo. Y en este caso me dice que requiere 325. Cuando empiece a funcionar esta embutidora, va a requerir seguramente 3 veces este valor, ¿sí? Es decir, vamos a tener casi 10 kilowatts de potencia requerida en los 20, 30, los 2 o 3 segundos iniciales de funcionamiento de este dispositivo. Y así la mayoría de los elementos, ¿sí? Cuando yo, por ejemplo, tengo una lamparita que me dice 9 watts, como las LED que vienen ahora, significa que requiere 9 watts para funcionar durante una hora. Ahora, si yo quiero saber la energía en el total diario, en el total semanal, mensual o anual, yo lo que tengo que hacer es multiplicar la potencia nominal de funcionamiento que me la dan
en una hora por la cantidad de horas que va a estar encendido en el periodo que estoy considerando ese elemento, ¿sí? Supóngase que esta embutidora diariamente está prendida en la fábrica donde está instalada, o en, qué sé yo, en la carnicería donde está, ¿sí? Está prendida 5 horas, ¿sí? Entonces me va a requerir 3,25 por 5 kilowatts diarios de energía, ¿sí? Ese 3 por 5, 15, 25 son 15, 16, 25. Me va a decir 16,25 kilowatts día, ¿sí? Al día. Entonces, ahí estoy calculando energía, ¿sí? Si yo requiero cuántos a la semana, si está durante los 5 días de la semana o 6 días de la semana, lo multiplico esa cantidad diaria por la semana y después la puedo multiplicar por 52 para tenerla anual, ¿sí? Lo mismo pasa en nuestras casas, ¿sí? Yo en general tengo un consumo diario que va a depender de la cantidad de elementos eléctricos y electrónicos que yo tengo en mi vivienda, ¿sí? Entonces esa energía que yo voy a considerar para tener en cuenta cuánto tengo, cómo tengo que dimensionar mi sistema fotovoltaico, va a ser justamente para entregar esa energía que requiere toda mi casa, pero a la potencia mayor que tengo en el consumo de mi casa. ¿Sí? O sea, son dos valores de referencia que tengo que tener. Ah, miren, justo acá era lo que yo le estaba comentando. Sí, fíjense, cada uno de estos elementos tiene una potencia, ¿sí? Acá, bueno, está en watt y en kilowatt, ¿sí? Esto, por ejemplo, debe ser ya para elementos tipo A, ¿sí? De eficiencia tipo A. Fíjense cuántos elementos puedo considerar, ¿sí? Y cada uno de ellos va a tener, depende de cómo funcione, ¿sí? Un requerimiento determinado de potencia, ¿sí? Fíjense, un televisor que es el que está por ahí prendido mucho tiempo, tiene 150 400 watts, depende del tamaño, ¿sí? Entonces yo, por ejemplo, tengo mi televisor prendido 10 horas diarias, tengo que multiplicar 150 por 10 para saber la energía, ¿sí? Fíjense este calefactor, que en general tiene todo un sistema de calefacción, a ver, con resistencia, un elemento resistivo, ¿sí? Tiene mucho consumo, todo lo que sea resistivo, plancha, cafetera, todo lo que genere calor, las cocinas eléctricas, los calefones, los calefactores, las estufas, son elementos resistivos y consumen mucha energía en todo el tiempo que estén prendidos, ¿sí? De estos elementos como por ejemplo lavavajillas, microondas, tienen un requerimiento durante el tiempo de funcionamiento, que es este que indica acá, ¿sí? 1500, 1200, en general la lavavajilla tiene esta cantidad, ¿por qué? Porque tiene todo un dispositivo de motorcito que hace girar el agua y además un calentador de agua, ¿sí? Porque en general la lavavajilla lava con agua caliente. El microondas tiene también una generación de calor, si bien es a través de otro sistema, no como el que estamos viendo acá, sino a través de otro sistema, también requiere mucha potencia. El aire acondicionado, ¿por qué? Porque si, ni mucho más si es frío o calor. Si es con calor, también tiene un sistema resistivo como el de la calefacción para calentar el aire antes de enchufarlo, antes de mandarlo al ambiente. El horno, bueno, de por sí, ¿sí? Requiere muchísima energía el horno eléctrico y lo mismo que la cocina, ¿sí? Y esta lavadora, por ejemplo, tiene el requerimiento de potencia mientras también esté en funcionamiento, como el lavavajillas. La mayoría de estos elementos, tanto el televisor, el lavavajillas, microondas, además tienen, mientras no están en funcionamiento y están enchufados, tienen lo que se llaman cargas fantasma. ¿Vieron? Esas lucecitas que indican
el funcionamiento, sí, mucho más, y por ahí son elementos electrónicos que tienen conectividad y demás, tienen un requerimiento de carga que es mínimo, sí, pero al estar enchufado 24 horas y todo el año, entonces si tenemos muchos de estos elementos, eso que se denomina carga fantasma es bastante considerable, ¿sí? Y bueno, la lavadora, perdón, tanto la lavadora, la secadora, bueno, lavadora, secadora, que a veces vienen por separado también, como la heladera, mientras están funcionando, cuando arrancan, digamos, los motores, tienen picos de consumo. Los de eficiencia A y B es menor, pero también requieren un pico de consumo. La heladera, mientras, por ejemplo, permanezca una determinada temperatura interior, ¿sí? No arranca. Arranca cuando esa temperatura interior va bajando. ¿Y cuándo baja? Cuando la abrimos. En general, ¿sí? Si por ahí abrimos, sacamos algo y cerramos, a lo mejor no perdió todo el frío y no llegó al nivel de arranque del motor. Y permanece todavía un tiempo sin arrancar el motor. Pero por eso decimos que una de las formas de ahorrar energía es justamente esa. No abrir tantas veces la heladera para generar, ¿no es cierto?, que el motor esté arrancando cada rato y consuma energía, ¿sí? Entonces, saber qué es lo que necesito, abrir la heladera, sacar y cerrar, entonces está bueno, ¿sí? Ahora, si yo abro y me quedo ahí un rato mirando a ver qué voy a comer, qué voy a sacar, y seguramente va a perder suficiente frío como para que apenas lo cierre, ya arranque el motor, ¿sí? Bueno, me fui a otro lado. Entonces, potencia, como les decía, es un parámetro que es, como dice acá, que indica la cantidad de energía eléctrica transferida de una fuente generadora a un elemento consumidor, medida en cualquier instante de tiempo, ya que siempre tendrá el mismo valor. Entonces yo le decía, si yo me fijo un televisor por hora, siempre me va a consumir 150 watts, ¿sí? O 400 watts, depende de cuánto el tamaño del televisor y lo que me indique mi, mi etiquetita, ¿sí? En cuanto a la energía, como les dije, va a ser distinta, depende de, bueno, la potencia que requiera cada uno, y el tiempo que yo determine. Como les dije, puede ser hora, puede ser día, semana, mes, año, ¿sí? Lo que yo necesite. En general también vamos a ver que nuestro consumo en nuestra casa también es estacionario, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, qué sé yo, en verano, a lo mejor nosotros usamos el lavarropa solamente para lavar, ¿sí? Y lo podemos, qué sé yo, lavar y enjuagar, por ejemplo, sin secarlo. ¿Por qué? Porque podemos obviar esa parte, secarlo directamente al sol, ¿sí? Porque hay mucho sol disponible, entonces evitamos el secado, por ejemplo, ¿no? Pero en invierno requerimos todo. Por ejemplo, el acondicionador de aire. El acondicionador de aire en frío, o sea, para refrescar en verano, tiene un consumo de potencia, pero para calentar en invierno, aquello frío o calor, tiene otro consumo de potencia porque tiene que usar previamente un calentador para calentar el aire antes de inyectarlo, ¿sí? Y a lo mejor utilizamos mucha más energía en luz, ¿sí? Porque anochece más temprano, porque en general estamos más tiempo adentro, ¿sí? Porque afuera hace frío, y en general usamos más la plancha porque por ahí la ropa no se nos seca rápido, y usamos más los televisores y los elementos porque estamos más tiempo adentro. ¿Sí? Entonces, fíjense que también es estacionario. Por eso muchas veces es bueno hacer una diferencia, ¿sí?, entre lo que es consumo de invierno, de media estación o de verano, ¿sí? O incluso las casas, como le decimos en algunos casos, las casas de vacaciones. En general, ¿para cuándo se las usan? Más que nada en verano, ¿sí? ¿Por qué? Porque
las usamos más en verano porque vamos a ellas en verano. Bueno, excepto que también podamos o tengamos la flexibilidad de ir en invierno, ¿no? Pero bueno, eso va a depender de qué prioricemos nosotros en el diseño de tu sistema fotovoltaico. Bueno, esto es el cálculo de energía que yo les decía, la potencia por el tiempo, ¿sí? Entonces, la potencia que yo requiera diaria, la voy a, qué sé yo, multiplicar por las horas que está prendido ese elemento, las voy a sumar al final y voy a tener la potencia. ¿Y cómo hacemos eso? Y justamente haciendo la discriminación, usando una tablita, ¿sí? Perdón. Entonces yo requiero, por ejemplo, para todos estos equipos, ¿por qué? Porque voy a hacer una diferencia entre qué equipos voy a usar, por ejemplo, un sistema de tomacorrientes especiales que voy a disponer dentro de la casa para enchufar esos elementos que yo quiero, sí o sí que estén siempre prendidos, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Es un parámetro de diseño. Entonces, yo sé que en esa línea voy a poner siempre enchufado un notebook, la heladera, este es el pico de arranque de la heladera que lo tengo que discriminar, algunos focos LED, o uno que dice uno solo, y la televisión. O esto puede ser, por ejemplo, para una pequeña casita, ¿sí? Qué sé yo, o un puesto de vigilancia, ¿sí? Algo que requiera de este tipo de elementos. Entonces yo voy acá a poner todo lo que yo voy a necesitar, enchufar, voy a poner la potencia que me dice el cartelito, voy a poner acá, por ejemplo, discriminado el pico de arranque y las horas que va a estar prendido, ¿sí? Las horas que va a estar encendido este elemento. Bueno, este 14 acá es medio mentiroso, porque el pico de arranque general son cuando mucho 5 segundos, ¿sí? Entonces, eso también hay que tener en cuenta. Fíjense que acá ya voy a estar sobredimensionando la necesidad energética. Sí, bueno, acá no aparece, pero bueno. Esto solamente lo tengo que tener en cuenta para la potencia. ¿Sí? Para la potencia que voy a requerir para el consumo que yo tengo. Y acá voy a tener la energía. Todos estos elementos multiplicando la potencia por las horas que va a estar encendido me va a dar la cantidad de energía que yo voy a tener. En cuanto, por ejemplo, un día. ¿Sí? Bueno, para tener en cuenta esos dos valores, y discriminados sobre todo. Después acá yo necesito tener en cuenta que si yo voy a tener un inversor que me va a generar el cambio de toda la energía que yo produzca en mi panel fotovoltaico y o batería que disponga, el inversor me va a dar 220 watts. Y voy a necesitar entonces el requerimiento de de corriente, ¿sí? O sea, voy a dividir la cantidad de la potencia dividido 220 me va a dar la corriente. Y en el caso de que, bueno, como yo voy a tener baterías, si es que yo voy a tener batería, tengo que discriminar si va a ser en 12, 24, 48 voltios y voy a entonces requerir otro numerito, sí, que va a ser dividir la potencia por ese voltaje que va a tener mi banco de baterías para determinar la potencia que requiero en mi banco de baterías. ¿Sí? Pero eso vamos a ir viendo más adelante. Bueno, todos esos valores que les comenté me van a permitir a mí, en primer lugar, determinar qué tipo de panel fotovoltaico voy a utilizar. Acuérdense que cada tipo de panel, ¿sí?, generaba una potencia. ¿Sí? A ver, fíjense, tenemos, como les dije, un montón de oferta. Entonces yo sé que a lo mejor informándome para un determinado sistema, no voy a, requiero, digamos, un
elemento que tenga una performance media, entonces voy a elegir entre toda la oferta que tenga, entre lo que yo requiera para mi proyecto, ese tipo de panel fotovoltaico. ¿Sí? Me va a guiar principalmente la potencia. ¿Sí? Y obviamente que la potencia que yo calculé aquí, ¿sí? Esta potencia que yo calculé aquí, la puedo discriminar en 1, 2, 5, 20 paneles fotovoltaicos. ¿Sí? Es decir, yo voy a ver qué paneles voy a usar, qué me convence a mí, y después de ahí voy a decir, bueno, de estos paneles, para esa potencia que tengo, que requiero, necesito 2, necesito 5, necesito 10. ¿Sí? Entonces, tengo que tener en cuenta esos valores para elegir mis paneles fotovoltaicos. Acuérdense que también eso está supeditado a dónde yo los voy a instalar. Si tengo que fabricar una estructura específica para eso, bueno, entonces no me hago mucho problema. Pero si tengo un lugar disponible donde poder anclar esos elementos, ¿sí? Entonces voy a usar ese lugar disponible, ¿sí? Para sujetar mis elementos, y por lo tanto tengo que tener en cuenta ese lugar disponible para elegir el tamaño de mis paneles, que me va, bueno, supeditar o me va a condicionar a la selección del tamaño y de la potencia. Acuérdense, porque la potencia está en función al tamaño también, ¿sí? El tamaño del panel. Entonces, fíjense, yo eligiendo un determinado panel de una marca la que a mí me guste, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a ver? ¿Se acuerdan que ya habíamos visto un cuadrito donde tenía el valor nominal, ¿sí? El pico de máxima potencia, que es el que me va a indicar. Por ejemplo, este tipo de panel, una marca cualquiera, me ofrece estos 4 modelos. Cada uno de ellos con un tamaño determinado y con una potencia de generación determinada. Entonces yo de esos 4 modelos elijo, por ejemplo, ¿sí? Que me va a generar 300 watts. Acuérdense entonces que esos 300 watts que yo tengo son 300 watts en las mejores condiciones de funcionamiento, que son condiciones de laboratorio. Acuérdense que lo que me promete el fabricante raramente se puede dar en la práctica, ¿sí? Entonces yo voy a tener, digamos, una orientación, ¿sí? En cuanto a este numerito, para saber qué elemento usar, ¿sí? O sea, esto me va a orientar, más o menos teniendo en cuenta lo que yo requiero, y a lo mejor necesite 3 paneles de este tipo, siempre y cuando las condiciones del lugar geográfico donde yo voy a emplazar este proyecto sea similar o tenga, digamos, condiciones similares a esto que me indica mi fabricante, ¿sí? Nuevamente aquí, la característica, acuérdense que esto siempre varía de marca a marca. Incluso entre las mismas marcas hay distintas formas de presentar la información. Depende de cuánto más nuevo sea el producto, ¿sí? Bueno, entonces, sabiendo que aproximadamente qué modelo de este panel voy a elegir, tengo que saber que puedo disponer esos elementos, esos paneles fotovoltaicos que elegí, los puedo instalar conectados en serie o en paralelo. ¿Sí? ¿Se acuerdan que en paralelo yo unía todos los polos negativos? Y por un lado y por otro todos los polos positivos. Pero eso que me permitía a mí, que podría aumentar solamente las corrientes. La tensión de generación va a ser siempre la misma. Y acuérdense que en este caso, en este punto, cuando yo elijo mi panel, ¿sí? Cuando yo elijo el tipo de panel, si digo, bueno, voy a elegir este panel, teniendo aproximadamente en cuenta
la potencia que tengo, hay acá, este valor, ¿sí? 716, teniendo en cuenta justamente estas características, ¿sí? Si yo, por ejemplo, elijo uno de 300 watts, tengo que saber que, fíjense, cada uno de estos paneles me genera a 36 voltios, ¿sí? Y me da 8,2 amperes. ¿Sí? Si yo elijo estos paneles, seguramente para la potencia que necesito, tengo que cubrirla, ¿sí? Si yo elijo 2, voy a estar por debajo. Tendría que elegir 3. Pero eso todavía está por verse, ¿sí? Entonces, hasta ahora, yo más o menos tengo en cuenta que son 3 paneles que necesito si elijo de este tipo, ¿sí? Estos me generan 36 voltios y 8 amperes. Entonces, si yo los conecto en paralelo, ¿qué hago? Si yo pongo 3, por ejemplo, aquí, ¿sí? Voy a tener 36 voltios y 8 más 8 más 8, o sea, 24 amperes, ¿sí? Y esos datos van a ser importantes para lo que sigue. Y también van a ser importantes para saber que con 36 voltios voy a tener que elegir o voy a tener que, en el caso de que instale un sistema de acumulación, un sistema de baterías conectados tanto en serie o en paralelo como para que me alcance o para que me guarde estos 36 voltios y los 24 amperes. ¿Sí? Bueno, entonces acá por ejemplo en este caso, ¿qué me dice? Tengo un panel de 330 watt pico que teníamos anteriormente, a ver, aquí, esto, ¿sí? Con este panel que me dice que produce una potencia nominal pico de 330 watts y un voltaje de circuito abierto de 46 voltios. Y estos son 48 voltios, ¿sí? Y 9 amperes, fíjense, voy a tener 48 voltios y 9 por 2 amperes. ¿Sí? Entonces tengo 18 amperes y 48 voltios. ¿Sí? Esto, entonces fíjense, 330 son 660 watts. ¿Sí? Lo que me va a producir teóricamente mi sistema. Entonces, si lo conecto en paralelo con ese, siempre yo voy a juntar todos los negativos en una bornera y todos los positivos en otra bornera. En este caso, como son dos, son borneras de 2. ¿Sí? Les pido un momentito, voy a buscar agüita. Ya vengo. Ay, estaba hablando y no tenía el micrófono abierto. Bueno, les decía que para la conexión en serie, como habíamos visto anteriormente, ya en este caso teníamos otro tipo de conexionado. Y me permitía, en este caso, cuando yo conecto negativo y positivo de cada uno de los paneles adyacentes, en los bornes me va a permitir a mí tener un voltaje que resulta de la suma, ¿sí? Del voltaje de cada uno de estos paneles, y la corriente va a ser la misma. ¿Sí? En este caso voy a tener 330 watt pico, 9 amperes y 46 por 3 voltios. ¿Sí? Entonces de esta manera yo voy a tener distintos parámetros, es decir, si yo por ejemplo tengo 4 paneles, puedo conectar 2 en serie y 2 en paralelo y voy haciendo las cuentas pertinentes en cada caso. ¿Sí? Tengo que tener cuidado con esto, de cómo yo voy a hacer el conexionado y de cómo van a ser, o sea, de cuáles van a ser los valores
en los bornes de mi instalación. Eso va a depender de qué, del requerimiento de mi proyecto y a lo mejor de qué tipo de elementos yo puedo involucrar en toda esa instalación. Y con esos dispositivos me estoy hablando de la electrónica de potencia. Sí, todo lo que es controlador, inversor, regulador en el caso de que tenga panel fotovoltaico, perdón, baterías, el, este, el condicionado, con qué sección de cable voy a hacerlo, sí, porque acuérdense que para los distintos niveles de amperaje, ¿sí? Y de voltaje, en corriente continua, yo tengo que tener en cuenta la sección de cable que voy a usar, ¿sí? Cuanto más aumente la corriente, más dimensión o más sección de cable tengo que tener para el conexionado. Entonces, por ejemplo, aquí como yo les decía, tengo 3, entonces tengo que multiplicar, ¿sí? Las tensiones, ¿sí? Los voltios. Entonces acá voy a tener 46 por 3 y 9 amperes. Opa, ahí está. En este caso, vamos a tener que los paneles, fíjense, tengo este borne y este borne, los bornes libres. Sí, de este lado, el positivo se conecta al negativo, el positivo se conecta al negativo y de esta manera conecto en serie. ¿Sí? Acuérdense que la desventaja de esto era el tema de las sombras. ¿Sí? Entonces tengo que tener en cuenta siempre ese temita. ¿Sí? Entonces, de esa manera me voy a asegurar de que estos paneles tengan pleno funcionamiento, un buen rendimiento para la generación. Bueno, y hasta ahí más o menos qué tenía que tener en cuenta respecto de lo que voy a necesitar según mi carga. Pero ahora tengo otro inconveniente, que en el tema de los paneles, ¿se acuerdan? Yo cuando elegía eso relacionado a los paneles a su potencia pico, siempre era en función a lo que me indicaba el, el fabricante. Disculpen, estoy controlando la conexión de mi modem porque hoy esta mañana tuve varios bajones, por eso estaba viendo que se pone por ahí un poquito roja. Disculpen. Entonces, yo les comentaba anteriormente que cuando yo elegía el panel y seleccionaba, por ejemplo, uno de potencia pico, potencia máxima de generación de 300 watts, eso siempre estaba en función a lo que me ofrecía el fabricante. Pero las condiciones reales son las que yo tengo en el punto donde voy a realizar el proyecto, ¿sí? Y generalmente esas condiciones varían muchísimo de lo que me indica el fabricante, que es a unas condiciones de laboratorio, ¿sí? Entonces, voy a tener lo que denomino hora solar pico, ¿sí? Que es la cantidad de horas que voy a tener disponible mi recurso solar. Esto ya lo habíamos aplicado, ¿se acuerdan? Que depende de la campana, ¿sí? Lo que yo hacía era integrar toda la superficie que está por debajo de la campana y reducirla a un rectángulo, ¿sí? Que me iba a dar cuántas horas toda esta superficie, ¿sí? Se asimila a si yo tuviese 1000 watts por metro cuadrado, ¿sí? En general, por ejemplo, aquí tenemos casi 7 horas, ¿sí? De hora solar pico en el Chaco. ¿Sí? Un promedio de
7, un poquito más, un poquito menos, depende de la estación del año, 7 horas de hora solar, ¿sí? Entonces, yo ahí recién puedo comparar estos niveles con lo que me indica el fabricante. Pero así todo, yo sé que en algunos puntos voy a tener mucha menos, ¿sí? Mucha menos producción, ¿sí? Porque va en la parte sobre todo que está por debajo de los 1000. Y en algunos momentos voy a tener una gran producción, ¿sí? Eso no tengo que perder de vista. Pero ¿qué me refiere o qué me resume esto? La cantidad de horas que yo puedo decir tengo disponibilidad del recurso, ¿sí? Para poder hacer un comparativo y poder saber cuánto voy a generar, ¿sí? Como les dije, eso va a variar tanto en el día, ¿sí? Como lo veo acá, ¿sí? Como lo estoy viendo aquí, como también va a variar en la noche, perdón, en la noche no, en el año, ¿sí? Porque voy a tener distintas estaciones, entonces voy a tener distinta cantidad de horas. Lo que yo puedo hacer en general es, o lo que se estila en general, es determinar o el escenario más desfavorable se denomina, ¿sí? Entonces voy a tomar ese promedio que tengo en el mes de invierno, en julio, ¿sí? En junio o en julio, la menor cantidad de horas solar pico disponible. ¿Por qué? Porque yo me aseguro entonces que en ese periodo donde hay menor cantidad de cantidad de horas pico, yo voy a poder generar toda la energía que necesite. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si lo hago con el promedio de verano, seguramente en invierno me va a faltar. ¿Sí? Eso, bueno, cuando yo quiero generar el total de energía. Ahora, si yo quiero para ahorro, ¿sí? Digamos, si quiero ahorrar solamente una fracción de lo que uso en mi casa, entonces, bueno, esto va a ser, digamos, no va a ser un parámetro que me permita a mí determinar algún valor importante en mi instalación, en mi proyecto. Bueno, continuemos. Bueno, entonces, ¿cómo sé ahora que ya tengo el panel que elegí, ya tengo la cantidad de potencia y energía que requiero en mi carga o lo que yo quiero generar? Y ya conozco cuánto es el valor de la hora solar que tengo disponible en el lugar donde voy a instalar mi proyecto. Entonces ahora sí voy a poder calcular cuánta es la energía que me va a generar mi panel en ese tiempo que uso para hacer el cálculo. En general, como estas horas solares picos vienen discriminadas mensualmente, es decir, generalmente lo hacemos de forma mensual, ¿sí? Porque si lo hacemos en forma diaria no terminamos más, pero bueno, en general lo hacemos en forma mensual. Entonces tomamos la cantidad de días del mes. Entonces yo quiero saber cuánta energía, es decir, cuánto hora voy a potencia, voy a generar en el mes con ese panel fotovoltaico que elegí. Entonces voy a calcular de esta manera la cantidad, es decir, el número de paneles fotovoltaicos Ay, me asustó. Perdón. El número de paneles fotovoltaicos que voy a o que determino usar
la potencia de cada uno de ellos, las horas solares pico diarias que tengo, ¿sí? Por la cantidad de días. Además, voy a tener un valor, ¿sí? Que llamamos neta, que indica el rendimiento de mi sistema. En general se estila tomar un 80 o un 90%, ¿sí? Depende, bueno, ¿de qué depende? También de la calidad de mi panel fotovoltaico, y es un valor que me lo indica el fabricante, ¿sí? Entonces me dice que ese panel fotovoltaico puede generar en 80-90%, ¿sí? Entonces, teniendo ese numerito, yo sé cuánta energía voy a generar con esos paneles fotovoltaicos. De esta manera, entonces, voy a ir variando, o sea, este es el numerito que a mí me interesa, ¿no? Y tiene que empatarse o ser un poco mayor a la cantidad que yo había calculado anteriormente. ¿Se acuerdan? Eran unos 2000 y algo. Acá, 2256, ¿sí? Entonces, este numerito tiene que resultar similar o mayor, ¿sí? A ese valor. Obviamente que no tenemos que perder el concepto de que esto también es variable, ¿sí? Es decir, yo estoy calculando acá con números redondos, y yo sé que esos números en general no son redondos, ¿sí? Sino que varían según la campana que yo estuve viendo anteriormente, ¿sí? Bueno, acá hay un poquito estos valores de hora solar pico, ¿sí? Yo los puedo tener de distintas bases de datos, ¿sí? En general, trabajamos con esta dirección. Ustedes se dirigen a esta dirección y aquí van a ver, obviamente está todo en inglés porque es de la NASA. Pueden tener en su navegador, pueden hacer la traducción y van a poder acceder a todo el material en español. Pero en general, todos los datos que requerimos vienen en tablas de este tipo. Nosotros los podemos descargar tranquilamente. Son valores muy confiables, ¿sí? Porque la NASA recopila datos y tiene datos muy antiguos, y estos datos antiguos justamente hacen la base de datos más creíble. Sí, acá fíjense que en general nos da mensual. La podemos pedir diaria y son sábanas de datos, ¿sí? También semanales. Pero como les digo, en general se estila hacer los cálculos de forma mensual. Así es entonces que de estos datos yo voy a sacar los datos que a mí me interesen. Por ejemplo, si como les decía, voy a hacer un lugar aislado donde requiero, por ejemplo, unos niveles de energía mínimos, ¿sí? Sin acumulación. Entonces voy a elegir a lo mejor el mes de junio. ¿Sí? ¿Para qué? Porque como va a ser un sistema chico, entonces el mes de junio me va a dar un parámetro para que justamente en esos meses que requiero más energía, tenga energía disponible. Y los otros meses haya una sobregeneración, pero que a lo mejor eh, no me va a perjudicar, ¿sí? Si yo, por ejemplo, quiero para un camping, ¿sí? Quiero, por ejemplo, hacer la instalación para un camping donde va a funcionar solamente en verano, ¿sí? Entonces voy a elegir un promedio entre los meses de diciembre, enero y febrero, ¿sí? Puedo hacer, por ejemplo, un promedio, o puedo elegir el más alto o el más bajo. Eso va a depender
de los parámetros de diseño que yo imponga al proyecto. ¿Sí? Cada uno tiene un criterio distinto. Pero bueno, aquí entonces tienen ustedes la dirección y bueno, y acá también tiene ahí una guía de cómo utilizar esos datos. Bueno, acá como les decía, sí, ustedes van a ir jugando. Fíjense en este caso, por ejemplo, yo tengo cómo voy a hacer al revés el cálculo de cuántos paneles necesito. Yo tengo el dato de cuánta energía necesito y tengo la energía generada por un panel fotovoltaico, ¿sí? La energía total por hora. Entonces, divido eso y me va a indicar cuántos paneles requiero para un determinado panel fotovoltaico. En este caso, fíjense, esto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, como dice, tengo 2 horas solares pico en mi lugar, ¿sí? De la campanita hasta que vimos. Si yo digo, bueno, acá, ¿cuántas horas solares pico? Son 2. Sí, muy poquito, pero bueno. Son 2 horas solares pico. Y contamos con un panel. Un panel que elegimos de 410 watts pico. Entonces vamos a tener una generación de 820 watts, ¿sí? Al día. Esa es la energía que nos va a entregar teóricamente mi panel. Entonces, como yo requiero 2256 watts hora por día, si lo divido por lo que me va a entregar ese panel, ¿cuánto voy a requerir? 3 paneles iguales. ¿Sí? Entonces, fíjense, de los 410 watts que tengo, entonces eso me va a permitir deducir cuántos paneles voy a requerir en mi sistemita. En el caso de que yo requiera un sistema aislado con backup de batería, ¿sí? Debemos tener lo siguiente. La energía disponible en época de radiaciones durante la noche, ¿sí? Es decir, esto significa que saber cuántos días nublados tengo y cuántas horas necesito energía durante la noche para saber cuánto tengo que acumular, ¿sí? Porque yo a lo mejor no voy a tener encendidas las luces, no voy a tener encendido el televisor, no voy a tener encendida la computadora por la noche. Pero sí, por ejemplo, la heladera, y qué sé yo, a lo mejor algún otro elemento que enchufe el celular, por ejemplo, ¿sí? Entonces, voy a tener en cuenta cuántos días nublados tengo y cuál es el requerimiento de energía durante esos días nublados y durante esas noches que requiera el backup. Por ejemplo, para ese total de energía que yo decido tener, el total de energía, ¿sí? Digo, bueno, yo solamente requiero el 60% para la noche. Entonces van a ser 1353 watts por hora. Entonces, esos 1353 es lo que tengo que tener disponible en mis baterías, ¿sí? Entonces, como dije, voy a tener que tener en cuenta qué tipo de batería voy a necesitar, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo sé que una de plomo ácido hasta un 70% depende de la calidad de la batería, en otros casos un 40%, ¿sí? Eso va a depender también de qué tipo de batería voy a elegir para mi banco de baterías. Eso me va a indicar cuánto es el porcentaje que voy a determinar para este caso. Entonces, si yo sé que voy a tener un 50 o un 70% de capacidad de la batería disponible, tengo que entonces afectar a ese banco de baterías por este parámetro, ¿sí? Cosa que va a ser distinto si yo, por ejemplo, tengo batería de litio. ¿Se acuerdan que según el videito me decía que yo te puedo tener un 100% de disponibilidad? Entonces, mi banco de batería va a estar en función al numerito que calculé anteriormente.
Entonces, bueno, aquí está la batería de plomo ácido, ya sabemos cómo funciona. Yo sé que tengo 212 voltios por cada vaso, ¿sí? Cuando está cargada. Bueno, esto va a ir, ¿se acuerdan que habíamos visto los ciclos, el porcentaje de carga y descarga, perdón, la capacidad también, la capacidad de acumulación también? Cada una tiene valores distintos. Por eso es que yo tengo que previamente saber qué batería voy a usar, ¿sí? Para determinar todos estos numeritos que necesito para calcular mi banco de baterías. Bueno, acá un poquito más, los ciclos de vida útil, ¿sí? Carga y descarga. La capacidad, que yo les decía cuánto le puedo sacar en ampere hora, ¿sí? Durante cuánto tiempo. Y bueno, entonces acá tengo el cálculo. Si yo, por ejemplo, elijo una batería de plomo ácido de 12 voltios y 100 amperes, o sea, voy a elegir ese tipo, ese modelo de batería, la energía que me va a dar en esa batería van a ser 1200 watts a la hora, ¿sí? Pero si yo lo afecto, por ejemplo, para el 50% de descarga, me va a entregar 600 watts hora. Como yo tengo que tener durante esa noche 1353 disponibles, voy a dividir esos 1353 por los 600 que le puedo sacar a un 50% de descarga a este modelo de batería. Entonces ese cálculo me va a dar que voy a tener que tener en cuenta 3 baterías de este tipo, ¿sí? Entonces fíjense, con todos esos numeritos que tuvimos en cuenta antes, elegimos la batería, calculamos la energía disponible que tenemos según la capacidad de descarga, en este caso 50%. Entonces, según lo que yo requiero por noche, voy a tener 3 baterías, ¿sí? Bueno, entonces, el resultado final. Tengo 3 paneles fotovoltaicos de 400 de watt pico, lo que había calculado. Tengo 3 baterías de 12 volts 100 amperes. Y obviamente tengo que elegir en este caso, como es un elemento chiquito, ¿sí? Para mejorar el rendimiento, ya que tengo, digamos, paneles de un rendimiento medio, unas baterías de rendimiento medio, voy a elegir un inversor cargador, ¿sí? Un 3 en 1 para que haga las veces de inversor y cargador de batería, regulador de carga, para poder quitarle la batería a ese banco de baterías en el caso que necesite la noche. Ese inversor cargador, ¿no es cierto?, tiene que estar supeditado al numerito que habíamos visto anteriormente. La potencia que me va a requerir de forma instantánea cuando todos los equipos estén funcionando a la vez. ¿Se acuerdan que era de 716 watts? Entonces, mi regulador, mi inversor tiene que superar ese valor, ¿sí? Tiene que ser mayor a ese valor. Entonces voy a elegir un inverter, un equipo inverter. Fíjense que en este caso me dice, es de un inverter de onda sinoidal pura, ¿sí? O sea que es un elemento bastante bueno para mi sistemita, ¿sí? Entonces tengo también que es un inverter de 800 watt pico, ¿sí? Entonces va a poder tranquilamente controlar tanto la generación, la carga y la descarga de las baterías, y me va a poder dar la cantidad de energía de potencia que requiero cuando esté todo enchufado y cuando arranque la heladera, ¿sí? Y mi sistema entonces no va a tener ningún tipo de problema, ¿sí? Entonces este va a ser mi sistema de carga, ¿sí? Ah, también puso un controlador de carga. Entonces este no es, este es solamente un inversor. Me equivoqué, discúlpenme. Este es solamente un inversor. Acá puso un controlador de carga de las baterías
también que se adapta a la potencia. A ver dónde habíamos visto acá. Acuérdense, 3 baterías que tienen 12 voltios. ¿Sí? Entonces, si yo las cargo en serie, ¿cuánto voy a tener? ¿Se acuerdan que aumentaba en serie o que aumentaba en paralelo? Bueno, depende de cómo yo las conecte en serie o en paralelo. Este controlador de carga tiene que tener los parámetros, o sea, voy a elegir en función de los parámetros tanto de corriente como de voltaje según el conexionado de las baterías que yo realice. ¿Sí? Entonces, y obviamente también estar empatado con el sistema de generación. Si yo, por ejemplo, tengo a estos paneles conectados en serie, entonces las baterías las tengo que conectar en serie. Si las conecto en paralelo, las baterías también las voy a tener que conectar en paralelo. Por lo tanto, el controlador de carga va a estar en función a qué niveles de corriente y de voltaje voy a tener. ¿Sí? Tanto que vaya para la batería como de la batería para el inversor. Bueno, entonces el sistema de conexionado va a ser este. ¿Sí? Obviamente que voy a tener, por ejemplo, todo un sistema además de esto, todo un sistema de protección, todo un sistema de corte, protección contra elementos climáticos, ¿sí? Descargas eléctricas. Principalmente voy a tener un tablerito aquí, ¿sí? Con, aquí también voy a tener un tablero que me va a permitir hacer las veces de, perdón, las veces de, en caso de que haya algún problema, hacer el corte, ¿sí? Para que esto quede en vacío, ¿sí? No tenga ningún problema los equipos en caso de que haya algún desperfecto o algún mal funcionamiento. ¿Sí? Porque acuérdense, hasta aquí, hasta antes del inversor, todo es corriente continua. Por lo tanto, todos los elementos de protección y de corte que yo pongo acá tienen que estar adaptados a los niveles de corriente continua que va a haber acá. A partir de acá, en el tablero de la casa, después una vez que salga el inversor, todo va a estar en función a la corriente alterna. ¿Sí? Acá me va a entregar 220 volts a la corriente que yo requiera. ¿Sí? Bueno, en este caso hace otro calculito para las baterías. ¿Sí? En este caso, fíjense, para la batería, una batería de 12 volts de 200 amperes. En este caso vamos a necesitar 2 baterías. Y va a estar sobredimensionado. ¿Sí? Porque fíjense que me va a generar un poquito más. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto, fíjense, 1352 dividido los 1200 que me puede guardar 2 baterías, me da 1,28. Y en el anterior me daba, a ver, 2,25. ¿Sí? Entonces voy a tener un poquito más de energía aquí, ¿sí? Para disponer en el caso de que, bueno, de que lo requiera la noche o que lo requiera durante el día, ¿sí? Y bueno, en este caso vamos a tener este tipo de conexión. Acá falta el regulador de carga. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para calcular? Determinar los artefactos, las potencias y la cantidad de energía. Además, como ya les dije, de otros parámetros como son la corriente y el voltaje, sobre todo para las baterías. Determinar la potencia máxima que vamos a necesitar para el inversor. ¿Sí? La potencia máxima instantánea. ¿Sí? Cuando está todo funcionando. La potencia nominal que requieren todos los elementos. Especificar la cantidad en horas que cada aparato va a funcionar. Porque como ya les dije, la heladera, si bien está enchufada todo el tiempo y requiere niveles mínimos de energía durante ese tiempo, arranca y permanece en funcionamiento muy poco tiempo. En general 10 minutos, 12 minutos como mucho. ¿Sí? Y a veces cuanto más lo usamos, más arranques tiene. ¿Sí?
pero cuanto lo usamos menos, ustedes a lo mejor en la noche por ahí escucharán cada una hora, ¿sí? O cada media hora que arranca, cuando hace mucho calor, ¿sí? Porque pierde mucho frío, ¿sí? Entonces, eso depende también de las cuestiones ambientales, ¿sí? Entonces van a escuchar que durante ese tiempito es el único momento en el que requiere energía. Entonces, a función de eso, calcular la energía que demandará cada aparato en watt por hora. En función de esa energía, calcular la cantidad de paneles con la hora solar pico. Ese dato lo tengo que tener de alguna base de datos y determinar la cantidad de energía que previamente calculamos. Determinar entonces de esa manera el banco de baterías calculando el porcentaje de energía que se va a calcular en la noche y todos los parámetros en función al modelo de batería que elijamos. ¿Sí? Entonces fíjense que, si bien son muchas cosas que yo tengo que tener en cuenta, un sistema simple, se calcula muy simplemente. ¿Sí? Ahora, cuando tenemos más problemas, más problemático justamente es el cálculo. Bueno, con esta, con esta pequeña revisión de lo que es el cálculo, así a grandes rasgos, de una pequeña instalación, terminamos la clase de hoy. Así que, si tienen alguna duda, alguna consulta respecto a la clase de hoy, ¿no? ¿Les quedó claro? ¿Tan clara fui? ¿No se perdieron en algún lugar? Bueno, entonces, en el caso de que no haya ninguna consulta, ninguna duda, entonces los dejo libres, ¿sí? Como para que aprovechen estos 15 minutitos más. Acuérdense antes de irse y antes de que cierren el chat, pongan su nombre y apellido, si no lo pusieron. Y bueno, que tengan buena tarde. Nos estamos encontrando el próximo lunes, si Dios quiere. Bueno, nos vemos entonces, chicos.